Hola a todos, soy el narrador, y hoy los invito a acompañarme en un viaje donde lo desconocido acecha en cada sombra. Antes de que se sumerjan en estas historias, asegúrense de darle like y suscribirse al canal. Ahora, apaga las luces, ponte cómodo y abre bien los sentidos. Porque lo que escucharás no es para cualquiera. Desde pequeña siempre soñé con casarme. No por la idea de tener una pareja o formar una familia, sino por el ritual en sí. La ceremonia, el vestido, la música, las flores. Había algo en esa estética que me parecía sublime. Mi madre solía decir que era una obsesión extraña, que idealizaba demasiado una tradición que con los años se había vuelto un trámite más. Tal vez tenía razón, pero yo sabía que, cuando ese día llegara, todo tenía que ser perfecto. Mi boda fue todo menos eso. Todo comenzó 3 meses antes, cuando decidí buscar mi vestido. Aunque tenía la posibilidad de comprar uno nuevo en alguna boutique moderna, me empeñé en conseguir algo con historia, con alma. Me metí en tiendas de segunda mano, mercados de pulgas, ventas de garage, hasta que encontré una pequeña tienda en las afueras del pueblo, una que ni siquiera parecía estar abierta al público. La dueña era una mujer mayor, delgada como un alambre, de ojos casi sin color y piel de papel viejo. Me recibió sin decir una palabra, como si ya supiera a qué iba. Me llevó directamente al fondo de la tienda, donde colgaba un único vestido, blanco, antiguo, con encaje amarillento y una cola larga como un lamento. No pregunté por su origen, no me atreví, solo supe que tenía que ser ese. Desde el momento en que lo llevé a casa, comenzaron los pequeños cambios. Cosas que uno podría atribuir al estrés o la tensión preboda. Me sentía más cansada. Tenía pesadillas recurrentes en las que corría por un pasillo interminable con el vestido empapado en agua, como si me hubiera hundido en un río. En cada sueño perdía algo, un zapato, un dedo, la voz. Pero decidí ignorarlo. Pensé que eran nervios. La noche antes de la boda me quedé sola en casa. Mis padres se habían ido al hotel con mi familia, y mi prometido estaba con sus amigos. Quería tener un momento de paz, revisar los detalles por última vez y acostarme temprano. Alrededor de las 11, decidí probarme el vestido de nuevo, solo para asegurarme de que todo estuviera en orden. Cuando lo descolgué del gancho, me di cuenta de que tenía un olor extraño, como a flores marchitas. Pensé que tal vez venía del forro antiguo, así que lo ignoré. Me lo puse con cuidado frente al espejo, admirando cada detalle. Me sentía extrañamente ajena a mí misma, como si me estuviera viendo desde afuera, como si no fuera yo. Entonces noté algo raro en el reflejo. Una sombra, detrás de mí. No era clara ni definida, pero estaba allí. Me volteé. Nada. Me acerqué al espejo, y por un segundo, apenas una fracción de segundo, vi mi rostro, pero con los ojos cerrados, como dormida o muerta. Me quité el vestido de inmediato y lo guardé en el ropero. Me convencí de que solo estaba sugestionada. La boda se celebró en la iglesia del pueblo. Todos estaban allí, amigos, familia, vecinos. La ceremonia comenzó sin incidentes, pero al momento de caminar hacia el altar, algo me hizo detenerme. Sentí que el vestido pesaba más que antes, como si alguien o algo tirara de la cola. Me costaba avanzar, y la música sonaba cada vez más lejana, como si viniera desde el fondo de un pozo. A mitad del pasillo sentí que el aire se volvía más denso. Me costaba respirar. Volteé a mirar a los invitados y todos tenían los rostros desfigurados por una expresión que no supe descifrar. No era tristeza, ni miedo, ni enojo. Era algo más primitivo. Algo en sus miradas me hacía sentir como si estuvieran viendo una tragedia repetida una y otra vez. Seguí caminando, como empujada por la inercia, pero no pude evitar notar que las flores del altar se habían marchitado. No es una metáfora. Literalmente, los pétalos caían secos y quebradizos, como si hubieran envejecido en cuestión de segundos. Nadie más parecía notarlo. La ceremonia terminó. Me casé. O eso creí.
El verdadero horror empezó después. Las semanas siguientes fueron un descenso lento y constante. Mi esposo cambió, o tal vez fui yo. Comenzamos a tener pesadillas al mismo tiempo. Él soñaba con ahogarse, con una figura blanca que lo arrastraba al fondo de un lago. Yo soñaba con caminar por una iglesia vacía, vestida de novia, repitiendo la ceremonia sola una y otra vez. Despertábamos empapados en sudor, a veces con marcas en la piel, como si alguien nos hubiese sujetado con fuerza durante la noche. Decidí deshacerme del vestido. Lo envolví en sábanas viejas, lo llevé a la misma tienda para devolverlo. Pero cuando llegué, la tienda ya no estaba. El local estaba abandonado, lleno de polvo y telarañas. La fachada se veía como si llevara cerrada 20 años. Nadie en la zona recordaba haberla visto abierta. Intenté quemar el vestido en un terreno baldío, pero no ardía, solo se ennegrecía, como si respirara el humo y lo expulsara por sus costuras. Un día mi esposo desapareció. Salió a comprar pan y no volvió. Nunca encontraron su cuerpo. La policía encontró su carro al borde de un lago, pero ni rastros de él ni señales de violencia. Solo una marca extraña sobre el asiento, una mancha blanca en forma de mano, como si alguien se hubiese sentado con el vestido mojado. Después de eso me mudé. Cambié de ciudad. Intenté rehacer mi vida, pero a veces, en mis sueños, escucho la marcha nupcial, siento el peso del vestido sobre mi piel y despierto con los pies húmedos, como si hubiese caminado por la orilla de un río en plena noche. Desde entonces, cada vez que escucho una boda cercana, rezo para que la novia no haya buscado su vestido en alguna tienda olvidada, porque hay cosas que no deberían usarse jamás, aunque encajen perfecto. Desde niña, crecí escuchando historias sobre la vieja capilla en la cima del cerro, justo en las afueras del pueblo. Decían que allí las parejas se casaban hace generaciones, antes de que se construyera la parroquia nueva en el centro. Con los años, el lugar fue abandonado, pero seguía siendo un sitio simbólico, cargado de nostalgia, misterio y, según algunos, de tragedia. Cuando conocí a Rubén, supe que quería casarme con él. Él era de la ciudad, pero se enamoró no solo de mí, sino también del pueblo. Sus calles empedradas, sus casas de tejas rojas, su aire detenido en el tiempo. Así que cuando le propuse casarnos en la vieja capilla, no lo dudó. Le pareció romántico, como una película antigua. Mis padres se opusieron. Me dijeron que ese sitio no era apropiado, que era peligroso, que estaba muy lejos, que no tenía techo. Pero cuando alguien ha decidido casarse, nada importa más que el deseo de hacerlo perfecto. Así que los convencí. Los pocos invitados estarían en la plaza del pueblo para la fiesta posterior. Solo Rubén, el sacerdote, y yo subiríamos a la capilla para la ceremonia íntima. Todo sonaba mágico, demasiado perfecto, en retrospectiva. El día de la boda amaneció cubierto de neblina, como si el cielo quisiera advertirme. Pero yo solo pensaba en mi vestido blanco y en la caminata junto a Rubén hasta la cima. Lo hicimos al amanecer. Llevábamos ropa normal, no los trajes nupciales. Era una especie de ensayo. Caminamos en silencio, tomados de la mano. El camino era empinado y los arbustos secos nos rozaban los tobillos. La capilla apareció de pronto entre la bruma, deshecha por el tiempo, pero majestuosa aún. Las paredes agrietadas, las puertas vencidas por el óxido, el altar cubierto de musgo. Recuerdo que Rubén se detuvo justo antes de entrar y dijo algo que en ese momento me pareció una broma. ¿No te da miedo que este sitio tenga memoria? Reí, como si el comentario no tuviera peso. Pero ahora, no puedo dejar de pensarlo. Esa noche soñé con una mujer. No tenía rostro, pero su silueta estaba vestida de novia, de espaldas, parada frente al altar de la capilla. No se movía, solo estaba allí, inmóvil, observando algo que yo no podía ver. Me desperté con una sensación desagradable, como si hubiera invadido un espacio que no me pertenecía.
El día de la boda llegó. Me vestí en casa de mi madre. Rubén había subido antes con el sacerdote y un par de músicos que contratamos para que tocaran algo simbólico. Yo subiría sola, como era tradición. La caminata fue extrañamente silenciosa. A pesar del viento que suele azotar el cerro, esa tarde no se movía ni una hoja, ni un insecto, ni un pájaro. Solo el sonido de mis propios pasos y el crujir del vestido arrastrando tierra. Al llegar, vi a Rubén de espaldas frente al altar. A su lado el sacerdote. Todo parecía listo, pero cuando di un paso al frente, sentí que algo estaba mal. No podía explicarlo. Era como si el aire en la capilla tuviera peso, como si las piedras mismas respiraran. Me detuve un momento y entonces vi algo. Detrás del altar, donde solo había ruinas y vegetación, había un velo, blanco como de tul, flotando en el aire sin que el viento lo moviera. No había nadie usándolo, solo flotaba, como si lo hubieran dejado allí, o como si aún perteneciera a alguien. Traté de ignorarlo. Me acerqué a Rubén. Él giró. Su sonrisa no era la de siempre. Había algo extraño en su mirada, como si no me reconociera. El sacerdote tampoco me miraba. Ambos parecían seguir un guión silencioso que yo no entendía. Comenzó la ceremonia. El sacerdote murmuraba palabras que no reconocía, como en un idioma olvidado. Yo solo asentía. Me temblaban las piernas. A mitad de la ceremonia, Rubén tomó mi mano con una fuerza excesiva. Me dolió, pero no dije nada. No había testigos, solo nosotros. ¿Y algo más? Sentí que alguien más nos miraba. Lo juro. Algo detrás del altar. Algo que no se veía, pero estaba allí. Algo que me observaba, que esperaba algo de mí. En el momento en que debía decir sí, una sombra se deslizó por la pared de piedra. No era humana. No tenía forma definida. Y sin embargo, en mi mente, supe lo que era. Una mujer. Una novia. Una que no se casó. O no terminó su ceremonia. Una que fue olvidada. Una que aún esperaba que le devolvieran algo que le pertenecía. Dije que sí, con un nudo en la garganta. Rubén sonrió. El sacerdote levantó los brazos, y en ese instante, el velo desapareció. No cayó, simplemente se desvaneció. Bajamos juntos, en silencio. Cuando llegamos al pueblo, todos nos aplaudieron, como si no hubieran sentido la tensión, como si todo hubiera sido normal. Pero Rubén y yo sabíamos que algo allá arriba había cambiado. Esa noche, él no pudo dormir. Murmuraba nombres en sueños, nombres de mujeres. Nunca los había mencionado antes. Yo no le dije nada. Al día siguiente, empacamos y regresamos a la ciudad. Nunca volvimos a hablar de la capilla. Rubén cambió. Se volvió frío, distante. Me miraba como si fuera otra persona. Yo también cambié. A veces, al verme al espejo, no me reconozco. A veces sueño con el altar y estoy de espaldas, como la mujer sin rostro. A veces siento que no fui yo la que bajó de la capilla, sino ella. Y en el fondo creo que esa boda nunca fue para nosotros. A lo largo de mi carrera como fotógrafa de bodas, he sido testigo de celebraciones que oscilan entre lo exquisitamente hermoso y lo intensamente extraño. Me he acostumbrado a capturar sonrisas falsas, lágrimas sinceras, abrazos forzados, miradas cómplices. He caminado por iglesias centenarias, jardines de revista, playas remotas y hasta interiores de fábricas convertidas en salones elegantes, pero nunca, en todos esos años, sentí lo que sentí en esa casona. No era un miedo inmediato, era algo más tenue, persistente, como una sensación que se arrastra por los bordes del pensamiento y que tarda en revelarse por completo. Algo que no se va. Edgar y Mariela eran una pareja peculiar, de gustos refinados, detallistas, obsesionados con lo vintage. Querían una boda temática, inspirada en los años 40, con toques de época, desde la música hasta los cubiertos. Me contactaron porque querían que sus fotos parecieran sacadas de un álbum antiguo.
Me entusiasmó el reto. Me enviaron imágenes del lugar que habían rentado. Una casona en medio del campo, rodeada por un bosque ralo y un camino de tierra que parecía no llevar a ningún otro sitio, aislada, enclaustrada en sí misma. Viajé un día antes del evento para planificar la sesión. Al llegar, me recibió una mujer mayor, de aspecto rígido y expresión distante. Me entregó las llaves sin apenas detenerse a explicarme nada. No vi más a nadie ese día. Caminé sola por la casa, arrastrando el equipo por largos pasillos, escuchando el crujido perpetuo de la madera bajo mis pasos. El lugar tenía una belleza marchita. Cortinas pesadas cubrían los ventanales, dejando pasar una luz opaca que teñía todo de un azul gastado. Los espejos estaban velados. El aire olía a humedad, madera vieja y algo más, un perfume dulce, casi imperceptible, que parecía permanecer en ciertos rincones sin razón. Fue en el salón central donde lo vi por primera vez. El retrato, colgado sobre una pared de fondo agrietado, enmarcado con madera ennegrecida por el tiempo, estaba el óleo de una mujer vestida de novia, piel pálida, ojos opacos, rostro inexpresivo. No era el tipo de pintura que se exhibe con orgullo. Tenía algo incómodo. Estaba de pie, con las manos juntas al frente, el vestido cayéndole en pliegues irregulares. Miraba hacia un lado, como si alguien la llamara, como si esperara algo. Me detuve frente a ella varios minutos. No sabía por qué me inquietaba tanto. No era solo su aspecto, sino la sensación de que no pertenecía a la pared, al salón, ni a ningún otro lugar. Esa noche me instalé en una habitación del segundo piso. Encendí solo una lámpara de escritorio y revisé el equipo. Cada tanto, algo sonaba al otro lado del pasillo. Golpes suaves. El viento agitando una puerta mal cerrada. El lamento de la madera antigua. El silencio allí no era vacío, sino denso, como si algo lo habitara. Dormí poco. En algún momento creí sentir un roce en la puerta. No abrí. Me quedé inmóvil, escuchando mi propia respiración, fingiendo que era el sueño el que hablaba. Con la llegada de los novios y los invitados, la casa pareció cambiar. Se llenó de ruido, de flores, de gente. Las paredes opacas se cubrieron con luces, los salones abandonados cobraron vida. Me dediqué a lo mío. Capturar sonrisas, abrazos, miradas. Me concentré en los detalles, en el encuadre, en la luz. Más tarde, ya entrada la tarde, propuse hacer algunas tomas en el interior. La luz que entraba por los ventanales era suave, perfecta. Elegí el salón del retrato. Me parecía ideal para el estilo que ellos querían. Organicé todo para tomar una imagen de Mariela de pie frente al cuadro, con la figura del óleo justo detrás de ella, ligeramente desenfocada. Me pareció un contraste poderoso. Tomé varias fotos. Aquel retrato parecía observar todo en silencio. Ya de regreso en casa, pasé horas frente al monitor revisando el material. Todo había salido bien, hasta que llegué a esa imagen. La mujer del retrato ya no miraba hacia la izquierda. Estaba de frente, fijamente, a la cámara. Su rostro, ahora ligeramente más definido, mostraba una expresión difícil de clasificar. No era tristeza, ni enojo. Era algo más cercano a la expectación. Comparé con las tomas que había hecho del retrato el día anterior. En cada una, su mirada se deslizaba lentamente hacia el frente. Era como si estuviera girando, como si, con cada captura, su atención se centrara más y más en mí. No sabía cómo explicar aquello. Revisé los datos de la imagen. No había edición, no había manipulación, nada que indicara un error. Solo esa presencia, congelada en los píxeles, observándome. Esa noche soñé con la casona, con el salón vacío, con la pintura colgada de una cuerda rota, con pasos, con una figura que se arrastraba por el pasillo, rozando las paredes con los dedos. Me desperté sudando, con la sensación de que alguien se había sentado al pie de la cama. A partir de entonces, comenzaron los incidentes, luces que parpadeaban cuando abría los archivos de esa boda,
fotografías en las que aparecían sombras que no había visto antes, objetos pequeños, insignificantes, que cambiaban de lugar. Una vez, la imagen del retrato apareció como fondo de pantalla de mi computadora. Luego desapareció sola, sin que yo tocara nada. Intenté contactar a los novios para preguntar si sabían algo del cuadro. Ninguna respuesta. Intenté volver a la casona. El número ya no existía. La propiedad no figuraba más en internet. Como si hubiera desaparecido. Como si nunca hubiera estado allí. Lo más aterrador ocurrió semanas después. Imprimí algunas imágenes en un laboratorio profesional. El encargado me llamó para mostrarme una en particular. Era aquella toma en la que Mariela estaba de pie frente al retrato. Pero ya no estaba sola. La mujer del óleo había salido del cuadro. Ya no era parte de la pintura. Su silueta ahora estaba justo detrás de Mariela, de pie, ligeramente desenfocada, como si estuviera en la habitación. Su rostro estaba nítido, observando a través de la lente, y lo más perturbador, su cara era la mía. Pero no como me veo ahora, sino como podría verme si hubiera vivido en otro tiempo, en otra época, con un vestido antiguo, con un velo gastado, con los ojos huecos de alguien que fue olvidado. Desde entonces, algo ha cambiado en mí. Me descubro observándome más tiempo frente al espejo, como si esperara ver otro rostro. Siento que no estoy sola cuando edito. Escucho el roce de tela detrás de mí. A veces me detengo, pensando que hay alguien en la habitación, pero no hay nada, nada que pueda verse. Y cada vez que apago la luz, tengo la certeza de que hay un cuadro invisible, colgado en algún rincón de mi casa, en el que yo ya estoy pintada. Crecí en un lugar que se sentía olvidado por el tiempo. Un pueblo pequeño, con calles empedradas que se deshacían con la lluvia, con casas de tejas viejas y paredes resquebrajadas por el sol. Pero lo que más marcó mi infancia no fue la pobreza del entorno ni la lentitud de los días, sino el llano, ese terreno árido y extenso que comenzaba justo al borde de la última calle. Un mar de tierra seca, cuarteada, que parecía extenderse hasta el fin del mundo. Desde que tengo memoria, el llano era tratado como si tuviera voluntad propia, como si observara, escuchara, como si supiera que existíamos demasiado cerca de su respiración caliente. Los adultos evitaban mencionarlo. Nunca hubo historias explícitas ni advertencias. Era más bien un acuerdo silencioso. Nadie lo cruzaba. Nadie construía cerca. Nadie miraba demasiado hacia él. Pero los niños, como siempre, teníamos una curiosidad distinta. Yo pasaba horas en la casa de mis abuelos, que vivían al límite de ese desierto plano. Me encantaba sentarme en la mecedora del porche, con las piernas colgando, observando cómo el sol se tragaba el horizonte cada tarde. Siempre sentí que algo latía allá lejos. Algo que respiraba lento, como dormido. Algo que despertaría si alguien se atrevía a mirarlo fijamente por demasiado tiempo. Cuando era niña, una vez vi algo en el llano. Lo recuerdo con nitidez. Una figura blanca, quieta, recortada contra el resplandor del ocaso. No tenía rostro. No se movía. Solo estaba ahí, inmóvil, como parte del paisaje, pero discordante. Nadie me creyó. O tal vez sí, pero no quisieron decirlo. Me mandaron a dormir temprano esa noche, como si las horas de más oscuridad fueran un riesgo en sí mismas. Desde entonces, la figura desapareció, pero su recuerdo se quedó conmigo, adherido a mi memoria como la tierra a los zapatos tras caminar por el campo húmedo. Pasaron los años. Me fui del pueblo buscando algo diferente, algo que no tuviera el peso del silencio. Viví en ciudades grises, ruidosas, impersonales. Me enamoré. Me comprometí. Pero cuando llegó el momento de planear la boda, algo dentro de mí, tal vez nostalgia, tal vez un impulso extraño, me hizo volver. Quise casarme ahí, en la iglesia del pueblo donde me habían bautizado, rodeada de los pocos que aún vivían,
de los pocos que aún recordaban mi nombre. La boda sería pequeña, íntima, flores blancas, pan tradicional, música del norte. Me instalé en la casa de mis abuelos para preparar los detalles. Todo parecía calmo, como siempre. El mismo viento lento, la misma luz que parecía quedarse atrapada en las paredes. Pero sentí, desde el primer día, que el llano estaba distinto. No más grande, no más amenazante, pero despierto, como si hubiera estado esperando mi regreso. Dormía mal. Tenía pesadillas con mujeres de blanco caminando sin rumbo en la noche. En mis sueños no hablaban, no lloraban, solo marchaban con los vestidos sucios y las manos colgando, como si buscaran algo que habían perdido hace siglos. La noche antes de la boda fue insoportable. El viento no se detuvo en toda la madrugada. Golpeaba las ventanas con furia, como si algo desde el otro lado pidiera entrar. Me levanté varias veces, pero no podía quedarme de pie mucho rato. Me sentía agotada, como si me estuvieran drenando por dentro. Me asomé por la ventana a eso de las 3 de la mañana y entonces la vi otra vez. La misma figura, blanca, lejana, de pie, en el centro del llano, como si me esperara. El aire se volvió más pesado. No era solo miedo, era reconocimiento, como si algo dentro de mí supiera que esa figura no era nueva, que siempre había estado ahí. Me aparté de la ventana, temblando, y volví a la cama, pero no dormí. Solo cerré los ojos, sintiendo la presión de la figura allá lejos, mirándome sin ojos. Sentí que si me quedaba dormida, podía no despertar, o peor, podía despertar en otro lugar, en otro cuerpo, en otro tiempo. A la mañana siguiente el vestido estaba como lo dejé, pero distinto. Había algo en él. El encaje parecía más frágil, como viejo. El velo tenía polvo, y la parte baja del vestido tenía un rastro de tierra rojiza, imposible de explicar. Nadie más lo notó. Todos sonreían, celebraban, me abrazaban. Yo me sentía ausente, como si hubiera dejado una parte de mí atrapada en la noche anterior, como si una sombra me pisara los talones. Durante la ceremonia no pude concentrarme. Todo era borroso. Recuerdo el calor, el murmullo, el aroma de las flores, pero no recuerdo los rostros, ni siquiera el de él. Y al salir de la iglesia, cuando crucé la puerta principal, mi cuerpo se detuvo sin que yo se lo ordenara. Mis ojos fueron directo al llano, y ahí estaban. No una, no dos, decenas de novias, quietas, en fila, observando desde el horizonte. Todas iguales, todas con vestidos blancos ya convertidos en grises, todas con velos sucios y cuerpos estáticos. No me miraban, pero sentía que me reconocían. Desde ese momento, nada volvió a ser igual. La fiesta fue un ritual vacío. Yo me movía como si estuviera bajo el agua. La comida no tenía sabor, la música era ruido. Mi esposo, al que había amado, me parecía un desconocido. Las noches siguientes fueron una tortura. Las veía cada vez más cerca, en los sueños, en los reflejos, a veces desde la ventana, siempre en silencio, siempre esperando. Comencé a hablar sola, a encerrarme, a dejar de comer. Todos lo atribuían al estrés de la boda, pero yo sabía que algo dentro de mí había sido tocado, que el llano no perdonaba haber sido despertado. Mi esposo se fue meses después. Dijo que yo ya no era la misma. No lo culpo. Yo tampoco me reconocía. Volví a la casa de mis abuelos. Ellos estaban viejos, más callados que antes. Nunca me preguntaron qué me pasaba, pero creo que lo sabían. Una tarde, cuando ya no podía más, me adentré en el llano. Caminé sin rumbo. Llevaba los zapatos en la mano. El suelo quemaba, pero no me importaba. Quería encontrar ese punto donde todo comenzó, y lo hice. Un círculo de tierra distinta, más oscura. En el centro, apenas enterrado, un velo desgastado. Al tocarlo, sentí una descarga, como si toda la tristeza del mundo se concentrara en ese pedazo de tela. Desde ese día, algo cambió. Ya no sueño, ya no duermo. Solo observo. Las veo cada noche, paradas al borde del llano, inmóviles, esperando.
Siento que cada una de ellas fue una mujer que no encontró su lugar, que no fue escuchada, que fue olvidada antes de tiempo. Y sé que algún día caminaré hacia ellas, no con miedo, sino con resignación, porque algunas novias no se casan con un hombre, sino con el silencio. Y el llano no perdona. Crecí en un barrio antiguo, de esos donde las construcciones parecen haber quedado atrapadas en el tiempo. Mis padres tenían una casa de 2 plantas justo frente a una vieja tienda de ropa de ocasión, que en algún momento fue muy popular en la zona, pero que, con los años, terminó convirtiéndose en una especie de almacén de cosas olvidadas. En la vitrina de esa tienda había un vestido de novia que jamás cambiaban. Estaba allí desde que tengo memoria. Era largo, de encaje amarillento, con una falda ancha y una cola arrastrada. Siempre pensé que estaba ahí solo como parte del decorado, como un símbolo de lo que la tienda alguna vez fue. Pero con el paso del tiempo, empecé a notar detalles que no parecían encajar del todo. A medida que crecí, mis rutinas cambiaron. De adolescente empecé a pasar mucho más tiempo sola en casa. Mis padres trabajaban todo el día, y yo solía llegar de la escuela justo cuando la tarde comenzaba a caer. Era habitual que me quedara un rato mirando por la ventana, observando el vaivén de los coches, los vecinos paseando a sus perros y, por supuesto, el viejo escaparate al otro lado de la calle. El vestido seguía allí, imperturbable, inmóvil, o al menos eso creía. Comencé a tener la sensación de que algo no estaba bien con ese vestido. Algunas tardes, al regresar del colegio, me parecía verlo en una posición distinta. Nada radical, solo pequeños cambios. El velo un poco más inclinado, la falda ligeramente girada, los guantes puestos sobre el torso de otra manera. Pensé que quizás alguien en la tienda lo movía para limpiarlo o reajustarlo, pero la tienda estaba siempre cerrada, desde hacía años. Era como si nadie hubiese entrado o salido de ese local en décadas. Cuando tenía 18 años, la obsesión con ese vestido se volvió más intensa. Comencé a tener sueños recurrentes donde me veía dentro de la tienda, vestida de novia, mirándome a mí misma desde el otro lado del vidrio, como si fuera yo la que estaba atrapada en la vitrina. Me despertaba agitada, sin poder recordar del todo lo que ocurría en el sueño, solo con esa imagen fija. Yo, dentro del escaparate, con ese vestido envejecido y sin poder salir. Una tarde, mientras organizaba cajas viejas en el desván, encontré un álbum de fotos antiguo que no recordaba haber visto antes. Al abrirlo, me sorprendió encontrar una serie de fotos en blanco y negro de bodas de décadas pasadas. Algunas estaban deterioradas por el paso del tiempo, otras apenas legibles, pero una en particular me hizo detenerme. Era una mujer joven, posando con un ramo de flores frente a un altar, vestida con lo que parecía ser el mismo vestido que estaba en la vitrina. El encaje, los bordes del velo, los guantes, todo era idéntico. No reconocí a la mujer, pero en la parte trasera de la foto había una inscripción que me heló la sangre. Julieta, 1947, nunca regresó de su boda. Desde ese momento, el vestido dejó de ser solo una obsesión visual y se convirtió en una presencia constante. Cada vez que salía o regresaba a casa, me parecía sentir una mirada desde la tienda. En las noches, llegué a soñar con la mujer de la foto. No hablaba, no se movía, solo estaba allí, de pie, vestida de novia, viéndome con una expresión vacía, como si estuviera esperando algo, como si esperara a mí. Algunas veces creí escuchar ruidos provenientes del otro lado de la calle, como si algo dentro del local se desplazara. Las luces parpadeaban por momentos, pero cuando me asomaba, todo parecía igual. En el fondo, sabía que algo estaba mal, pero lo racionalizaba. Me repetía que era solo una coincidencia, que quizás alguien aún cuidaba el local sin que yo me diera cuenta. Un día pasaron los trabajadores del ayuntamiento para demoler algunas propiedades viejas, y uno de ellos se acercó a la tienda. Me quedé observando desde mi ventana cómo trataba de abrir la puerta principal, pero tras forcejear un poco, retrocedió confundido.
Luego, vi cómo uno de ellos se acercó a la vitrina, observó el vestido y le hizo un gesto de burla a su compañero. En ese momento, las luces del local parpadearon violentamente, como si algo en el interior hubiese reaccionado. El trabajador cayó hacia atrás como si lo hubieran empujado. Salieron corriendo del lugar sin mirar atrás. Esa noche no dormí. La vitrina estaba más iluminada que nunca y el vestido parecía más nítido, más blanco, como si hubiera absorbido algo del entorno. Al día siguiente, se colocó una cinta de advertencia frente a la tienda y los trabajadores no volvieron más. Pasaron los años y la tienda permaneció igual. Yo me mudé, cambié de ciudad, pero el recuerdo de ese vestido no desapareció. Cada tanto, lo veía en sueños, colgado de una percha invisible, con la figura de la novia al fondo del local mirándome en silencio. Nunca supe realmente qué ocurrió con la mujer de la foto, ni con la tienda, ni por qué parecía que ese vestido esperaba por alguien. Pero hay cosas que se graban en la memoria, sin necesidad de explicación, como una advertencia, como una promesa incumplida, como un vestido de novia esperando una boda que jamás ocurrió. Nunca fui una mujer supersticiosa. Crecí en una familia donde las emociones se escondían bajo las alfombras, donde los domingos eran silenciosos y las sonrisas escasas. Mi madre me enseñó a no hacer ruido, a no ser un problema, a no llamar la atención. Tal vez por eso cuando conocí a Iván acepté todo de inmediato. Su propuesta, su forma de hablar por mí, su control disfrazado de cariño, no me parecía extraño, me parecía lógico, familiar. Nos mudamos a una vieja casa que él heredó de sus abuelos. Una construcción antigua, amplia, con techos altos, puertas de madera maciza y un aire constante a humedad retenida. Me enamoré de ella al instante, aunque no tenía derecho a enamorarme de nada. Yo estaba ahí solo para acompañarlo, para ser su sombra educada. Me dediqué a arreglarla con esmero. Limpiaba los vitrales, reparaba los muebles, aireaba las cortinas. Hice de aquella casa mi único mundo, mi refugio y mi condena. La habitación principal era nuestra, la cocina mi oficina involuntaria. Pero había un cuarto que nunca usamos. Estaba al fondo del pasillo, frente a la escalera del desván. A veces parecía más chico de lo que era, otras veces se expandía con una especie de silencio denso. A ese cuarto lo llamábamos el segundo cuarto. Nada más. Nunca lo decoramos. Nunca lo usamos. No tenía cerradura, pero siempre permanecía cerrado. Como si la casa supiera que había cosas que no debían tocarse. Una tarde, mientras limpiaba los marcos de las ventanas, encontré una caja olvidada bajo una vieja manta en el armario del segundo cuarto. No estaba buscando nada, solo la vi ahí. Era de madera, sin adornos. Al abrirla, me encontré con un vestido de novia antiguo, roto en algunos lugares, amarillento, enrollado sobre sí mismo como una criatura dormida. No era hermoso, era inquietante. No por lo que era, sino por cómo me miró el espejo cuando me lo probé. Porque sí, me lo probé. Lo deslicé sobre mi cuerpo como si hubiera estado esperando por mí durante décadas. Me sentí diferente, no mejor, solo más yo. Desde entonces, todo cambió. No fue inmediato, no fue un trueno, fue un goteo lento, como el de una llave mal cerrada en una casa deshabitada. Comencé a sentir que no encajaba, que la boda, que se acercaba, era un evento sin sentido, como una obra de teatro en la que debía interpretar un papel ajeno. Dejé de sonreír en las fotos. Dejé de hablar. Dejé de dormir bien. Soñaba con mujeres que flotaban sobre pasillos interminables, con banquetes vacíos, con anillos oxidados. En todos los sueños llevaba el vestido antiguo. Nunca el nuevo. El nuevo estaba guardado, planchado, perfumado. Pero en mis sueños se deshacía entre mis manos como papel mojado. El segundo cuarto empezó a oler diferente. Un aroma dulce, rancio, como flores podridas.
No importaba cuánto lo ventilara, el olor volvía. Y el vestido, el viejo, se mantuvo ahí, sobre una silla, mirándome sin ojos. Comencé a pensar que quizás ese cuarto era de alguien, que alguien vivió ahí antes de que nosotros llegáramos. Tal vez una mujer, tal vez una novia que no llegó al altar. Cuando faltaba una semana para la boda, no fui a la última prueba del vestido nuevo. Me encerré en la casa. Dejé de atender llamadas. No cocinaba, no limpiaba. Solo caminaba por los pasillos en silencio, arrastrando los pies, tocando las paredes con las yemas de los dedos, sintiendo que algo dentro de mí se quebraba, pero no hacia afuera, sino hacia adentro, como una grieta en la mente. La noche anterior al enlace, entré al segundo cuarto con el vestido antiguo en brazos. Me senté en la cama desvencijada y lo observé durante horas. Lo toqué, lo alicé, lo abracé. Sentí una ternura profunda por esa prenda, como si guardara el dolor de alguien más, como si al usarlo pudiera absorber una historia inconclusa, una tristeza anterior a la mía. Esa madrugada soñé que estaba casada, pero no con Iván, no con nadie. Estaba casada con la casa, con los muros, con las ventanas. Me veía a mí misma caminando por los pasillos, vestida de blanco, descalza, envejecida pero eterna. Y lo más aterrador no era la visión, sino la paz que me daba. La sensación de pertenecer ahí, sola, en silencio, como si ese fuera mi único destino posible. Me desperté antes del amanecer. Me puse el vestido viejo. Lo hice sin pensar, sin ceremonias. Caminé hasta la sala principal. Me senté en el sofá. Me quedé ahí toda la mañana. No lloré, no reí, solo respiré. Iván llegó con furia. Me gritó, me buscó, pero yo ya no estaba. No como antes. Algo de mí había desaparecido, como si el vestido se hubiera tragado a la mujer que fui. La boda no se celebró. Se inventaron excusas. Se canceló con elegancia. Él se fue, y yo me quedé. En la casa, con el segundo cuarto, con el vestido. No supe más de él, ni de mi familia. Nadie me buscó, nadie volvió, y yo tampoco salí, porque esa casa, con sus grietas, sus ruidos y su humedad, era ahora el lugar donde yo podía respirar, donde mis pensamientos no se desbordaban, donde el eco de mis pasos era suficiente compañía. Pasaron los años. Perdí la noción del tiempo. Me convertí en parte del mobiliario. Una figura más. A veces me siento en la mecedora y me imagino que otras mujeres han vivido lo mismo. Que el segundo cuarto fue su santuario. Que ese vestido, antes que mío, fue de muchas. Mujeres invisibles, olvidadas, rotas en su día más feliz. Me gusta pensar que cuando me muera, no me iré del todo. Que alguien más abrirá la puerta, encontrará la caja, y el ciclo continuará. Porque hay vestidos que no son para lucirse, son para recordar, para llorar en silencio, para vivir las bodas que nunca ocurrieron. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like. Eso ayuda muchísimo al canal. Y suscríbete para no perderte más relatos como este. Nos vemos en el próximo video.